Nosotros seguimos nuestra serie de exposiciones en el Evangelio según Marcos, así que quiero invitarles a que abran allí sus Biblias en Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículos 13 al 16. Marcos 10, versículos 13 al 16. Escuchemos con atención la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Y le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al verlo, Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí, y no los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Entonces, tomándolos en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Hasta allí la lectura para hoy. Nosotros ya hemos visto en nuestros sermones anteriores que el ministerio de Jesús en la región norte, es decir, en la región de Galilea, ha terminado y Jesús ahora va directo a Judea, directo a Jerusalén, directo a la cruz. Y es por eso que en la medida que entendamos esa dinámica que nos presenta ya Marcos en su Evangelio, vamos a entender por qué las tensiones empiezan a aumentar, por qué los adversarios de Jesús empiezan a estar más presentes. Y es por una razón bastante obvia: la cruz está más cerca, el sacrificio del Señor está más cercano. Jesús ha estado enseñando tal como él acostumbraba. Ya lo leímos la semana pasada, en el verso 1 del capítulo 10, dice: y levantándose de allí fue a las regiones de Judea y de más allá del Jordán. Las multitudes volvieron a acudir a él y de nuevo les enseñaba como él acostumbraba. Y dijimos que una de las marcas bastante claras del ministerio de Jesús es que él se dedicaba a enseñar, él se dedicaba a predicar. Los milagros que tanto impresionan a las personas son solamente una prueba de quién es él. Jesús no era un milagrero, Jesús no estaba allí solo para hacer milagros. Jesús vino para enseñar. ¿Y enseñar qué cosa? Crean y arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. La semana pasada, como algunos de ustedes recordarán, vimos las palabras de Jesús acerca del divorcio. Y hoy, en nuestro texto, vemos que Jesús nos enseña acerca de los niños. Y después, en la sección que va desde el verso 17 en adelante, Jesús enseña acerca de los bienes. Entonces hay una clara progresión aquí en la forma como Marcos distribuye su material. Habla del divorcio, es decir, el matrimonio, después nos habla de los niños y finalmente nos habla de los bienes. Ahora, tengo que confesar que este texto, por muy pequeño que sea, produce bastantes dolores de cabeza a la hora de querer exponerlo. ¿Qué es lo que Jesús realmente quiso decir aquí? ¿Qué realmente significa este pasaje? Hay diferentes aproximaciones. Algunos dicen que aquí Jesús dignificó a los niños. En una cultura donde los niños eran prácticamente despreciados, en una cultura donde los niños no servían para nada, Jesús entonces aquí los dignificó, cosa que antes Jesús ya hizo con la mujer. Jesús siempre dignificó a la mujer. Entonces algunos dicen, ven, aquí Jesús lo que está haciendo en realidad es dignificar a los niños, decir que los niños son importantes, decir que los niños no son insignificantes, sino que tienen realmente importancia. Ahora, sí, está dentro de lo que Jesús quiso hacer aquí, pero creo que el texto va mucho más allá que simplemente dignificar a los niños. Es cierto, Jesús siempre se preocupó de los más importantes, siempre se preocupó de los desamparados, siempre se preocupó de aquellos
que en su contexto, en su tiempo, eran despreciados. Pero nosotros perdemos de vista la gran enseñanza de este pasaje si solo nos quedamos en ello. Hoy entonces mi tema es el siguiente: recibe el reino de Dios como un niño. Recibe el reino de Dios como un niño. Son tres cosas las que quiero destacar aquí. En primer lugar está la descripción, cómo Marcos nos describe la situación. Nos dice en el verso 13, y le presentaban niños para que los tocara, pero sus discípulos los reprendieron. Al verlo, Jesús se indignó. Marcos nos dice que en un determinado momento del ministerio de Jesús, cuando ya está en Judea, ya está rumbo a la cruz, vienen personas y le presentan niños, le presentaban niños, es decir, traían niños a Jesús, llevaban a sus niños a la presencia de Jesús. Esto ya nos indica una cosa: eran niños bastante pequeños, porque si necesitaban ser traídos, no eran niños que podían llegar por sí solos. El hecho de que fueran llevados a Jesús ya nos dice algo bastante importante. Ahora, el término que Marcos usa acá y que es traducido en nuestras Biblias como niños, es un término general en el griego para referirse a los infantes, a los pequeños. Es el término paidia en el griego. Pero Lucas, en su Evangelio, en un pasaje paralelo, utiliza el término griego brefo, que es un poco diferente a paidia. Brefo se refiere a los bebés. Por lo tanto, tenemos que entender que estos que eran traídos a Jesús eran bebés, eran niños pequeños, eran niños chicos. Y eran traídos entonces a Jesús. ¿Para qué? Nos dice el texto, para que Jesús los tocara. Es decir, para que Jesús pusiese las manos sobre ellos, para que Jesús los bendijese. Ese era el deseo de estos padres. Ahora, era bastante común en aquellos días que los grandes maestros, los rabinos, hicieran ese tipo de cosas. Las personas les llevaban a sus niños y estos rabinos ponían las manos sobre estos niños y estos niños recibían la bendición. Y nosotros sabemos qué es una bendición. Una bendición es pedir que Dios ponga su favor sobre alguien. Eso es simplemente una bendición. Entonces, estaban allí estos padres llevando a sus hijos a Jesús para que Jesús pusiese sus manos sobre ellos y así ellos recibirían el favor de Dios. Eso ya nos dice algo muy importante. Como padres tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hijos a Cristo. No es la responsabilidad de los profesores de escuela dominical, no es la responsabilidad de los presbíteros, no es la responsabilidad de los diáconos, no es la responsabilidad de los pastores, son los padres que deben llevar a sus hijos a Cristo Jesús. Para que esos niños puedan recibir la bendición de Jesús, la bendición de Dios. Nosotros a veces en ese sentido dejamos mucho que desear. Creemos que nuestros hijos tienen cosas más importantes que hacer. No, llevémoslo a un partido de fútbol el día domingo porque es más importante. O llevémoslos de paseo el día domingo porque es más importante. Porque los niños necesitan descansar, los niños necesitan hacer deporte, los niños necesitan relajarse. Pero ¿qué está diciendo la Escritura? Padre, madre, tu primera preocupación con tus hijos es llevarlos a los pies de Jesús, llevarlos a los pies de Cristo. Eso es muy, muy importante. Entonces, estaban estos padres deseosos. Imagínense, Jesús, este gran profeta, este gran maestro, está por la región. Llevemos a nuestros hijos para que reciban la bendición de Jesús. Seguramente estos hombres y mujeres que llevaban a estos pequeños estaban realmente emocionados de poder hacer este tipo de cosas. Pero ¿qué sucedió?
nos dice el texto, pero los discípulos los reprendieron. Y la palabra que es traducida en nuestras Biblias por reprendieron es una palabra fuerte. Es como los discípulos dijeron, váyanse de aquí, desaparezcan. Ahora, ¿por qué los discípulos reaccionaron de tal forma? ¿Por qué estos hombres que seguían a Jesús actuaron de tal manera? Bueno, uno podría pensar en ciertas alternativas. La primera de ellas es, bueno, ellos pensaban que Jesús tenía cosas más importantes que hacer que poner sus manos sobre niños. ¿No han visto eso en alguna parte? No, que no molesten los niños. No, sí, él no puede atenderlo ahora porque él tiene cosas más importantes que hacer. Quédate ahí, no molestes, hijo. Los discípulos pensaban que Jesús iba a ser estorbado por estos pequeños, que Jesús tenía cosas mucho más importantes que hacer. Jesús estaba enseñando, Jesús estaba predicando, Jesús estaba hablando del reino de Dios. No hay tiempo para estos pequeños, no hay tiempo para estos niños. Estos niños chicos que están solo importunando. Pensaban entonces que un niño era insignificante. Acuérdense que un niño judío, él comenzaba su instrucción a los 13 años. Antes de eso, realmente no importaba mucho. Ahí estaba. Solo tenía una baja estima dentro de la sociedad. ¿Pero qué sucedió? Nos dice el texto que Jesús al verlo se indignó. Jesús se molestó profundamente con sus discípulos por lo que estaban haciendo, por la impertinencia de impedir que estos niños vinieran a Él. Ahora, si ustedes hacen memoria de lo que ya hemos estudiado antes, esta no es la primera vez que los discípulos meten la pata. No es la primera vez que los discípulos realizan algo supuestamente bien para el Señor y terminan trasquilados. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Juan viene y dice, Maestro, vimos a unos que expulsaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos? ¿Qué dijo Jesús? No se lo prohíban. No se lo prohíban. Creían que tenían la razón. Creían que estaban actuando bien. También lo vimos cuando Jesús, ¿verdad?, anuncia su muerte y Pedro le dice, para con ese discurso, Jesús. ¿Cómo se te ocurre? Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, estos discípulos una vez más cayeron en la misma trampa, cayeron en el mismo error, no poner la mira en las cosas de Dios. Y si nosotros pensamos, los niños en nuestra iglesia, a veces es un poco bullicioso, a veces los niños hacen ruido, a veces los niños lloran, a veces los niños se portan mal. Ojo, no hay excusa cuando los niños se están portando mal, porque cuando los niños se portan mal requieren ¿qué cosa? Corrección. Eso es obvio. Todos nosotros sabemos eso. Pero hay lugares, y yo me crié en uno de esos lugares, donde la presencia de un niño durante el culto era prácticamente imposible. Porque había ahí algunas personas, especialmente algunas de mayor edad, que pegaban unas miradas así de odio cuando un niño hacía algún ruido. Y los padres se sentían profundamente mal. Y muchos padres tomaban la opción de no ir a la iglesia porque sus niños eran pequeños, entonces iban a molestar a los otros. Qué absurdo, qué ridículo. Sí, nuestros niños en la iglesia a veces van a llorar. Los niños en nuestra iglesia a veces van a pegarse un grito. Pero ojo, cuando yo estoy sintiendo malestar por eso, el problema no está en los niños, el problema está en mí. También
Este texto nos está mostrando aquí algo importante, el trato que debemos tener con otros, independientemente de quienes sean. A veces tendemos a ser muy ásperos en nuestro trato. Tendemos a ser muy fríos en nuestro trato. Es cierto, tenemos personalidades diferentes, caracteres diferentes, es cierto, pero los cristianos no podemos ser ásperos con las demás personas. Aquí los discípulos fueron ásperos, los discípulos fueron mal educados aquí. Váyanse a cambiar, Jesús está ocupado. ¿Cuándo ha sido así a veces? ¿Cuándo ha sido así en la iglesia a veces? También vemos aquí la indignación de Jesús cada vez que nosotros ponemos la atención en cosas de los hombres. ¿Cuál era la preocupación de los discípulos? Ya lo dijimos, Jesús tiene cosas más importantes que hacer, cosas de hombres, preocupaciones humanas, preocupaciones mundanas. Y ojo, seguramente los discípulos tenían una buena intención, pero mucho cuidado entre las buenas intenciones y la voluntad de Dios, porque a veces no encajan. No fue mi intención, es que yo tenía la intención de hacer esto. Ok, súper bien, pero ¿qué tiene que ver eso con la voluntad de Dios? ¿Cómo se encaja tu intención con la voluntad de Dios? Entonces, prestemos atención a eso. En primer lugar, entonces, la descripción. En segundo lugar, la instrucción. Jesús, indignado, les dice: dejen a los niños venir a mí y no los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Yo recuerdo haber escuchado más de algún devocional, más de algún sermón respecto de este pasaje, con siempre la misma conclusión. Hermanos, hermanas, tenemos que ser humildes y sencillos como un niño. Yo tengo 2 niños, uno de 5 años y otra de 2 y medio. Lo último que tienen es humildad y sencillez. Ustedes pueden decir: pastor, pero es que tus hijos son la excepción. El mío sí que es humilde. Mi hijo es tan sencillo. ¿De verdad? ¿De verdad? Perdemos la enseñanza de Jesús si creemos que Él nos está diciendo que tenemos que ser humildes y sencillos como un niño. Fíjense, Jesús está diciendo aquí algo muy claro. El reino le pertenece ¿a quiénes? El reino le pertenece a los insignificantes. El reino le pertenece a los necesitados. El reino le pertenece a los menos importantes. Ya les mencioné cuál era la comprensión de los niños en el siglo I, qué se entendía en este contexto judío acerca de los niños. Y esa comprensión es muy diferente a cómo nosotros vemos a nuestros niños hoy. ¿Cómo nosotros vemos a los niños hoy? ¿Cómo el mundo ve a los niños hoy? ¿Se han puesto a pensar en eso? Bueno, se nos dice que los niños son tiernos. El otro día una persona me dijo: ¿tú puedes retar a tu hija pequeña? Y dije: ¿por qué? Es que tiene una cara tan tierna que yo no podría retarla. ¿De verdad? Sí, nosotros pensamos que en general todos los niños son tiernos, ¿verdad? Incluso esos que son medio malvados, uno dice: no, sí son tiernos. Entonces, en términos generales, pensamos que los niños son tiernos. También pensamos que los niños son inocentes. Son inocentes. No, es que son inocentes el niñito, por eso hizo tal cosa. Quebró el vidrio, no, pero estaba jugando, fue solo inocencia. Mintió, no, pero es que son inocentes, en realidad no mienten, lo que pasa es que están imitando a otros. Y peor aún, pensamos que los niños son el centro del universo. Todo es ellos. Todo es ellos. Yo he visto matrimonios cristianos con tremendos problemas económicos, pero le compran al niño lo que quiere.
He visto niños que le faltan el respeto a sus padres de una manera horrible y no hay corrección. ¿Por qué? Porque el niño es el centro del universo. Pero ¿cuál es la realidad, queridos? ¿Cuál es la realidad? Sí, son tiernos. Eso es real. Son tiernos. Uno los ve y les produce ternura. Pero no son inocentes. Son pecadores. Nacieron en pecado. No son inocentes. Tampoco son el centro del universo. Tampoco pueden ser el centro de nuestras vidas. ¿Cuáles son las características entonces objetivas de los niños? Porque eso es importante para que entendamos lo que Jesús está diciendo aquí. Bueno, en primer lugar, los niños son pequeños, son chicos. Y por ser pequeños son frágiles. Por ser pequeños son dependientes. Y por ser pequeños están en el escalón más bajo de la pirámide social. Por eso. Fíjese, hoy día hay votaciones, ¿verdad? Estamos escogiendo consejeros constitucionales. Suena lindo, ¿verdad? Pero, ¿para qué sirve? Nadie sabe. Pero escogemos eso. Los niños no votan. No votan los niños. Los niños tampoco manejan. A los niños no se les pide su opinión acerca de asuntos importantes. A los niños los tenemos que llevar al médico cuando están enfermos. A los niños los tenemos que llevar para que se vacunen. Lo que estoy diciendo, los niños dependen absolutamente de los adultos. Entonces, en esencia, fíjense, en esencia, un niño no tiene mérito alguno. Nada. Por eso fueron recibidos por Jesús tan afectuosamente. Porque no tienen mérito, porque no tienen nada que probar, porque no tienen nada que presentar. Nosotros los adultos siempre tenemos algo que presentar. Mi nombre es tanto, estudié en tal lugar, tengo esta profesión, he trabajado en todas estas partes. ¿Cuántos de ustedes, cuando se les pregunta qué haces, lo primero que hacen es hablar de todo el currículum? Mira, yo trabajé en esto otro. ¿Qué estamos haciendo con eso? Presentando nuestras credenciales. Oye, yo valgo, ojo, yo no soy un don nadie. Yo soy esto, miren, tengo todo esto, miren. Entonces los niños son ¿qué cosa? Son el paradigma, son el ejemplo de los necesitados. Y si captamos esto, vamos a entender por qué Jesús dijo de los tales, no de los niños, de los tales, es el reino de Dios. Personas que están en necesidad, personas que son dependientes, personas que necesitan ayuda, personas que no pueden reclamar ningún mérito. De esos es el reino de los cielos. De esos es el reino de Dios. Entonces el reino de Dios pertenece a ¿quiénes? Pertenecen a personas que no gozan de ninguna importancia. Cero estatus. Cero. Y a menos que recibamos el reino bajo esa premisa, nunca, jamás entraremos en él. En otras palabras, para recibir el reino depende de mi disposición a recibirlo. Ojo, el reino me es concedido, el reino me es otorgado, el reino me es dado. No puedo reclamar derecho al reino. No puedo pretender ganar el reino por mis méritos, por mi comportamiento, por mis acciones. Por lo tanto, no se trata de tener las cualidades de un niño, inocencia, humildad, porque ya dijimos que eso no existe, sino que es completamente lo contrario. Es por no cumplir, es por recibir que entro en el reino. ¿No es lo que Pablo claramente nos enseña en Romanos 6:23?
¿Qué dice ese texto tan conocido de la Escritura? Porque la paga del pecado es muerte. Paga del pecado es muerte. Paga. ¿A ti te pagan por qué? Por hacer algo. Cuando te pagan en tu trabajo, te están pagando porque haces algo. Pablo está diciendo, la paga del pecado, lo que hace el pecado, aquel que comete pecado, ¿qué va a recibir? Muerte. Eso es lo que tú recibes por hacer algo. Muerte. Más dice, la dádiva, el don, el presente de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que yo recibo por lo que hago es muerte. En cambio, lo que yo recibo por regalo es vida. Yo sé que esta enseñanza bíblica es piedra de tropiezo para los orgullosos. Para todos aquellos que dicen, yo soy alguien. Yo sé muy bien quién soy. Yo tengo un nombre. Yo me hice una reputación. Incluso en la iglesia. Gente que piensa que es algo en la iglesia. Si nosotros introducimos esto en nuestra vida cristiana, estamos distorsionando lo que enseñó Jesús. ¿Y cuáles son entonces las buenas noticias de este pasaje? Es que Jesús está proclamando que no son los méritos, es decir, no es acerca de lo que debemos hacer, sino de lo que Él vino a hacer, lo que me permite entrar en el reino de Dios. Y de manera impresionante todo esto, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en la encarnación, en el hecho de que el Hijo de Dios se hizo hombre, asumió la posición más baja, asumió la condición de siervo. Nadie se hizo nadie. Y cuando Jesús asumió nuestra naturaleza, asumió ¿qué cosa? Todas sus fragilidades, todas sus debilidades. Por eso Jesús dijo, tengo sed. Por eso Jesús necesitaba dormir. Por eso Jesús tenía que comer. Porque así somos nosotros, frágiles, débiles, dependientes. No importa cuánto vayas al gimnasio, no importa cuántas pesas puedas levantar, no importa cuánto puedas correr, aún sigue siendo frágil. Un pequeño virus, un pequeño bicho, te destruye, te echa a la cama. Frágil. El Evangelio entonces no es la historia del ser humano tratando de entrar en el cielo. Es la historia de Dios viniendo desde el cielo para salvarnos. Y el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, se encarnó, asumió nuestra fragilidad, asumió nuestras necesidades. Y es por eso que no nos tiene que sorprender que la entrada al reino esté abierta para aquellos que se entregan a Jesús en total necesidad, en absoluta dependencia. No hay cosa tal entonces como ser inocente y humilde como un niño. Esas son interpretaciones humanas. El punto está, insisto, en recibir el reino en total dependencia. Es recibir el don de Cristo. No hay nada, absolutamente nada que yo pueda hacer para ganarme el reino. Y eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Tenemos entonces la descripción, la instrucción y finalmente la aplicación. Jesús dice, de cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño jamás entrará en él. Entonces, tomándolos en los brazos, los puso las manos sobre ellos y los bendijo. Fíjense cómo el Evangelio nos humilla. Los discípulos imaginaban que estaban haciendo un gran servicio a su Señor para impedir que Él fuera perturbado, distraído por estos niños.
Pero Jesús los humilló. No impidan que los niños vengan a mí. Por eso el Evangelio destruye nuestro orgullo. El Evangelio destruye todas aquellas cosas que nosotros creemos que estamos haciendo bien, pero las estamos haciendo muy mal. Pero fíjense que el Evangelio no solo destruye nuestro orgullo, también nos levanta de nuestra condición caída. Porque está esta posibilidad de aquellos que son rechazados, finalmente llegan a los brazos de Jesús. Jesús pone las manos sobre ellos y los bendice. El orgullo es algo que está presente tristemente en cada uno de nosotros. Es una de las manifestaciones más básicas, más esenciales del pecado. Lo vemos en varios personajes bíblicos. Pensemos en Herodes, el rey, cuando recibe la noticia de estos sabios del oriente preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto y hemos venido para adorarle. Y Herodes se turbó. Él tuvo una reacción muy mala frente a esta buena noticia del rey que había nacido. ¿Por qué? Porque Herodes dijo para sí mismo: yo seré el único rey. No hay otro rey. Yo soy el rey. ¿Cuántas veces nosotros hacemos la misma cosa? Yo soy el rey. Yo tomo decisiones en mi vida. No necesito la palabra de Dios. No necesito que el Señor me diga lo que tengo que hacer. Yo tomo decisiones porque yo soy el rey de mi vida. No queremos que nadie nos gobierne. No queremos que nadie nos gobierne en nuestro matrimonio. No queremos que nadie nos gobierne en nuestra sexualidad. No queremos que nadie nos gobierne en nuestras finanzas, en nuestras decisiones, etc. ¿Por qué queremos ser reyes y reinas? Y también siempre pensamos, al igual que los discípulos, que lo estamos haciendo bien. ¿Cuántas veces al día tú piensas: lo estoy haciendo bien? O cuando las cosas están más o menos, bueno, hay algo bien que tengo que haber hecho en algún momento. No puede ser todo malo. ¿Se han dado cuenta de las discusiones entre matrimonios? Siempre surge eso, así como: oye, pero algo bueno tengo que hacer porque tú me dices que hago todo mal. Siempre creemos que algo hacemos bien, que algo estamos haciendo bien. O, por lo menos, que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Y por eso Jesús nos dice: no puedes entrar al reino a menos que lo recibas reconociendo tu necesidad, tu debilidad, tu impotencia. Eso es lo que caracteriza a un niño. Queridos, solo podemos venir a Cristo tal como somos, tal cual somos, sin nada que ofrecer, sin nada que reclamar para nosotros mismos. Y si no entendemos que el Evangelio es un regalo, no entraremos jamás en el reino de Dios. Si no podemos predicar el Evangelio de esta manera, estamos inventando un nuevo Evangelio. Y ese Evangelio que inventamos solo va a fortalecer ¿qué cosa? El orgullo humano, la soberbia humana, los logros humanos. Pero el Evangelio verdadero, el único Evangelio que existe, exige que abandonemos el orgullo y recibamos el don de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias por recordarnos una vez más que Cristo Jesús ya hizo todo para nuestra salvación.